Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swagger junto a mi coanfitrión David Watts. Es un placer estar con ustedes para este episodio en particular de Generación de la Cruz. Donde quiera se encuentren y como quiera estén sintonizando, queremos decirle gracias por hacer este programa parte de su día. Hemos estado cubriendo ah, mucha información, se podría decir, en lo que tiene que ver al libro de los Efesios. En mi opinión, esa es mi opinión y solamente mi opinión. No hablo por nadie más, pero creo que hay muchos por ahí que comparten la misma mentalidad. Y honestamente, creo que el libro de los Efesios es uno de los libros o cartas más preciosas de las Escrituras. Y me atrevo a decir que es el pináculo de los escritos de Pablo, y se conoce como la reina de las epístolas, y correctamente. Y nos da información ahora mientras estamos cubriendo el cuarto capítulo, a punto de empezar el último párrafo del cuarto capítulo, donde nos explica no solo quiénes somos, lo que nos ha sucedido, pero ahora cómo debemos funcionar y vivir dentro de una sociedad de creyentes, junto al vivir en una sociedad donde los incrédulos están por todas partes. Estamos a punto de comenzar con puntos doctrinales y aplicaciones muy importantes en lo que tiene que ver al libro de los Efesios. Pero antes de eso, quiero decir que estamos ya a 2 semanas de la fecha límite para el proceso de aplicación que se pueda completar para el semestre de la primavera en el Instituto Bíblico. Y ahora es difícil creer, doctor Watts, que estamos a un mes, a Sí, un mes del amén. 2023. Es difícil creer que ya estamos ahí mirando al 2023 a la cara. ¿A dónde se ha ido este año? Ni siquiera sé a dónde se fue, pero ya no está aquí. Estamos a algunas semanas de esa fecha límite, diciembre 1. Para todos los que tengan aplicaciones que se hayan llenado para que las envíen, es su oportunidad. Le quedan 2 semanas. Si fuese usted, sometería la aplicación en ese día. No esperen al último minuto. Si, si ya han enviado la información para su verificación de historial y sus expedientes académicos, envíen su aplicación también. Estamos ya a la vuelta de la esquina para esa fecha límite. No esperen al último minuto y no quieren esperar porque si lo hacen, se arriesga a perder la fecha límite y significa que tendrá que esperar hasta el semestre de otoño para ser parte del Instituto Bíblico. Así que presten atención, envíen esa aplicación lo antes posible. Ya hemos aceptado, estamos en el proceso de aceptar aplicaciones y para ese semestre de primavera y estamos revisando otras y esperamos por otras aplicaciones que se finalicen. Así que hay mucho que necesita verificarse y si usted es una de esas personas que no ha terminado su aplicación, que tiene 60, 70, 80% de esa aplicación llena, termínela y sométala lo antes posible. Y nos gustaría enviarle ese correo electrónico diciéndoles que han sido aceptados como estudiantes del Instituto Bíblico. ¿Quiere añadir Bueno, algo a sí, eso? hay mucha gente que siempre pregunta, ¿cuándo voy a saber que me aceptaron? ¿Cuándo me lo van a dejar saber? Pero aún les falta algo en el proceso de solicitud. Nosotros no vamos a tardar en dejarles saber cuando hayamos votado como comité de admisiones y si todo ha terminado, pero hay mucha gente que se ha quedado a un 60, 70, 80% de la solicitud y no lo terminan. Entonces,
Este otoño pasado, yo estaba orando por cierta cantidad de personas y oraba para que los próximos estudiantes fueran estudiantes serios y que quisieran realmente estar aquí, permanecer aquí, aprender y tener un deseo de un hambre por la palabra de Dios y sed de la palabra de Dios. Tengo que decir que el Señor realmente sí. Ahora, no tenemos el número que estaba pidiendo, pero La la calidad de gente que ha estudiantes es llegado fenomenal. es una calidad estudiantil la que tenemos y realmente quieren estar aquí, quieren aprender y eso es lo que queremos. Queremos que todos vengan a ser parte de JSBC, pero si quieren jugar juegos, si quieren andar con tonterías y no quieren tomar en serio la obra del reino de Dios, entonces tienen que ir a otro Sí. lugar. Esto no es, este no es un reformatorio, este no es un No lo centro es. de rehabilitación, esas cosas tienen su lugar, pero eso no es lo que esto es. Así que queremos que tomen en serio la obra del reino y que se equipen. Tú y yo tuvimos una conversación antes de grabar y estaba pensando yo en esto, que hay personas en la vida que están muy bien establecidas, sus familias están muy bien y tienen el soporte y la ayuda financiera y emocional, la ayuda físicamente, siempre han tenido todo lo que necesitan y eso es maravilloso estar en esa posición, Ujú. pero tienen que entender cuán bendecidos son y si están ustedes en esa posición o crecieron de esa manera o de la manera contraria, no tuvieron ustedes las finanzas, el cuidado, lo físico que ustedes necesitaban, pero Dios los ha traído a este punto, sea lo que sea el punto en el que usted esté, todos tenemos que ser responsables por nosotros Así mismos es. y todos tenemos que encontrar la voluntad de Dios por nosotros Sí, mismos. Y si hemos sido bendecidos con lo material, eso es magnífico mientras que entendamos que todo lo que tenemos viene de Dios. Y todo en nuestras vidas, todas estas bendiciones vienen del Señor y Dios está llamándonos no a que hagamos obras para trabajar para nuestra salvación, sino para obrar por Él, para Él. El ministerio es sí, trabajo y buscar el ministerio lo es es. trabajo. Estas clases no vamos a darle solamente lo que ustedes quieran. Y ahora Tienen que trabajar por quiero ello. quiero Muy mencionar bien. algo hablando Claro, de sí. esa misma palabra. Meses atrás, bueno, no, creo que sí, creo que fueron algunos meses atrás. Una mañana, preparándome para llevar a las niñas a la escuela y pensé en eso, y Amén. va en ese mismo pensamiento. Y llevo a las niñas a la escuela todos los días y las recojo. Así que nos preparábamos, a punto de salir, esperábamos por Abby como siempre, siempre es la última. Es la primera que se Ujú. despierta, pero es la última que sale. Yo despierto un poco después de las 6 y la despierto a ella y Sam despierta como a las 6:30 y Caroline como a las 6:40. Y ya están listas antes de Abby y ella despierta después de las 6 porque se pone su maquillaje y se hace su cabello y bueno, es así, de cualquier manera. Es una nota al margen. Esperábamos por Abby y Samantha estaba hablando de la mayor y ella está en el 11º grado, que le gustan algunas clases y otras no, que tenía una B en aritmética y que tenía un examen en cívico y tenía también un examen en español y mencionó algo de inglés y Jill mencionó algo también. Lo mencionó rápidamente, me impactó y dijo, de todas esas clases, y todas son grandiosas e importantes, Samantha, tienes que tomar el inglés más en serio porque eso es algo que utilizarás todos los días. Y eso me impactó y lo pensé y me volteé a Samantha y le dije, ¿sabes, Sam? Tu madre está en lo correcto. Cuando yo estaba en tu grado, en el 11º, y aún en la universidad, no me gustaba leer ni escribir, pero dije, la posición en que estoy ahora, paso la mayoría de mi tiempo leyendo y Sí, escribiendo. Así que realmente siento que ha habido un desénfasis, por decirlo así, en el inglés. Y tenemos una profesora fenomenal de inglés. Y no digo eso porque es su esposa, pero eso es algo que ella es muy apasionada por eso.
y está trabajando para obtener su maestría en el inglés. Ya tiene 2 maestrías y esa será su tercera. Así que el tener eso y está enseñando inglés, y siento que es muy importante para nosotros el entender el papel del inglés, que cuando usted empieza el ministerio, y sé que algunos piensan, no necesito eso del inglés para Sí, tener el amén. ministerio. Sí, tiene que saber no solo cómo Sí, leer apropiadamente y comprender lo que está leyendo, pero la mayoría de personas no entienden que en el ministerio, y cuando se trata de porcientos, un por ciento muy pequeño, usted está al frente de las personas comunicándoles el evangelio, y aún así sí, necesita la gramática amén. correcta. No puede tratar con el tener frases coloquiales y muchas Sí, pausas y amén. muchas muletas, como le decimos nosotros. Tiene que entender cómo comunicar el evangelio apropiadamente, pero eso también va conectado al hecho que tiene que entender el Amén. inglés, la lectura, la escritura, la comunicación. Todas esas cosas están unidas. Así que cuando usted asiste a este instituto, y el doctor Watts lo dijo la semana pasada, no vendrá a este instituto y solo se sentará y a través de osmosis recibirá todo lo que necesita Hay que saber. trabajar, Tiene sí. que trabajar. Eso es una universidad, tiene que Correcto, trabajar. eso es lo que pasa, mira. Como ya dije, ya sea que vengamos de una vida excelente, hayamos sido bendecidos Exactamente. o tengamos una vida más fuerte y pesada y hayamos tenido que trabajar y esforzarnos más, la gente tiene que estar agradecida por lo que Dios nos ha dado. Si nos levantamos el día de hoy y tenemos un techo sobre nuestra cabeza, comida para comer y un auto para conducir, somos muy bendecidos. No Sí, importa en qué condición pensemos que tal vez estemos, cualquier cosa que sea, tenemos que trabajar. Dios toma esa fidelidad y la multiplica en nuestras vidas, y cuando hacemos lo que podemos hacer, entonces Él lo lleva a un lugar que ni siquiera podemos imaginarnos. Antes de tener mi doctorado, antes de mi maestría en divinidad, antes de mi maestría en artes, tuve que terminar mi licenciatura. Antes de terminar mi licenciatura, yo tuve que estudiar el álgebra colegial. sí, Yo no era un matemático. En el bachillerato estudié álgebra, geometría y álgebra 2. Y era todo. Y de puro lo panzazo mismo. pasé Igual aquí. álgebra 2. En ese entonces solamente estudiábamos 3 materias de matemáticas, ahora 4. En ese entonces eran 3 nada más. Entonces yo dejé ese álgebra colegial la mayoría de mi carrera universitaria hasta mi último año, así que no había estudiado yo álgebra desde mi segundo año de Ujú. bachillerato. Yo tenía un compañero, su nombre era Chris, él era un genio matemático, y el semestre en el que yo estaba en álgebra, mi padre murió. Mm, Y antes de que mi papá muriera, él estuvo saliendo y entrando al ujú. hospital, había perdido muchas clases, y el profesor me dijo, bueno, no me importa si vienes a la clase o no, pero estos son los exámenes y este es el trabajo. Si no cumples con el trabajo, voy a tener que reprobarte porque no vas a tener la sabiduría del examen. Y él me dijo, bueno, aquí está, hazlo. Y mi compañero estuvo conmigo con una pizarra y me ayudó a estudiar todas las noches, me enseñó el álgebra colegial, y así fue como yo pasé la Mm, materia para poder pasar a las otras cosas que Dios me ha llamado a hacer. ¿Por qué lo decimos? Estamos diciendo porque en la educación y en la vida hay momentos en los que uno sí, tiene que hacer cosas que uno no quiere hacer. Yo me lo estoy predicando a mismo mí conmigo. mismo. Cuando yo tomé clases de griego y de hebreo, antes de entrar al programa doctoral, me dijeron, usted ha estudiado un año de griego, pero jamás ha estudiado hebreo, va a tener que estudiar hebreo. Yo tuve que estudiar hebreo a nivel doctoral antes de comenzar mi programa. Así que, y Así bueno, es. yo tomé a distancia, trabajando a tiempo completo, tratando de aprender Enseñándose hebreo a sí mismo. de prisa o a prisa para poder Sí, pasar, para poder tener proficiencia en el hebreo, para poder entrar al programa doctoral. Me hubiera encantado, de hecho, estudiar hebreo en una aula, no en línea. Me encantaría hacerlo en persona con una persona en cierto momento, pero tuve que estudiarlo así. Si uno quiere algo lo suficiente, uno tiene que trabajar, uno ujú. tiene que hacerlo. Pero esas cosas son ejemplos perfectos, y usted lo mencionó y es lo correcto, 100% correcto, que muchos pensamos, ¿por qué necesitamos esas clases? Nunca las Sí, utilizaremos, nunca, y como nunca he utilizado la álgebra,
ni un día Mm, en mi vida. Nunca la he usado, ni las diferentes sí, teorías, y sí. Y yo usualmente no ando buscando la solución de sí, la no X. necesito Sí, nada de esto, pero sin embargo, la razón por la cual presentamos esto es por esa razón. Usted se encontrará cosas en su vida que usted no quiere hacer, ya sea en el empleo, en su familia o lo que sea. Y eso le ayudará a seguir hacia adelante y decir, bien, tuve que atravesar eso. Y tengo un ejemplo similar. Cuando estaba terminando con mi licenciatura en línea, necesitaba un lenguaje del extranjero. Tuve que aprender español y soy como usted. La última vez que aprendí del español fue en la secundaria. Así que completamente se me había olvidado. Tenía 13, 14 años de edad y ahora tengo 38. Y bueno, Taco Bell era lo único que podía pronunciar. Pero fue una clase y traté de ignorarla, pero no podía hacerlo. Me dijeron, si quieres la graduarte, única tienes que manera de tomar hacerlo es esta clase. trabajando. Y es atravesar por eso. Literalmente le puede preguntar a mi esposa. Pasé de 4 a 5 horas a diario por 7 semanas trabajando en el español. Aprendí mucho. Bueno, aprendí lo que tenía que aprender Sí, para amén. atravesar por eso. Y eso fue todo. Tenía un buen compañero de estudio, Kevin Bogo, pastorea en Tulsa, Oklahoma. En realidad, atravesó esa clase y fue a través de esa clase que nos hicimos amigos y nos ayudábamos constantemente. Trabajaba entre 5 y 6 horas al día en el español y no era como lo que usted menciona, que se sienta en una clase y tiene un Sí, profesor y va a amén. través de la conjugación, los verbos y diferentes cosas y lo une todo. Básicamente tenía un libro y eso era todo. Tenía que completar esa sección hasta otra sección y tomar un examen y básicamente pasé por lo Sí, mínimo, amén. pero atravesé por eso y también me mostró y me enseñó algo. Me enseñó que en la vida se confrontará con ciertas cosas y no va a querer hacerlas, pero hay una manera para hacerlo. Es atravesar por eso y seguir hacia Así es, adelante mira, el y motivarse. ministerio, el ministerio es trabajo. El ministerio es trabajo difícil. Es galardonador estar en el llamado de Dios, donde Dios nos ha llamado al ministerio, pero no es fácil, no es algo sencillo. Uno no llega a un punto en el que uno ya toma las cosas con calma y uno se puede poner a descansar y se acabó. Las cosas jamás son así, es un trabajo arduo, uno tiene que aprender a trabajar a través de las dificultades y aprender a través de el Ujú. itinerario, balancear la vida. Si, mira, tú estás en este programa doctoral, Sí, van a ser de 2 a 3 años de 2 años y trabajo medio de arduo arduo y trabajo. no hay otra manera de hacerlo, simplemente Y lo tienes que hacer. pensando en eso, algo gracioso, cuando comencé con el programa de mi licenciatura tenía 38. Acabo de cumplir 43 meses atrás y he estado en la escuela ahora por casi 5 años, Sí, corrido. sólidos, Sí, seguidos. 5 años. sí. ¿Sabe? No se supone que esté en la escuela en sus 40. Sí, bueno, mira, no estoy tratando de competir contigo, pero hubo un tiempo en el que mi esposa y yo, uno de los dos, estaba en la escuela, uno o el otro, 10 años. Sí, 10 exactamente. años. Y ambos de ustedes atravesaron por Sí, eso y usted simplemente tiene que hacerlo. uno tiene que hacerlo, no hay ninguna otra manera de hacerlo. Pero Y yo todo creo que esto, Dios nos está llamando a ser buenos administradores del tiempo que absolutamente, tenemos exactamente y lo que ser trataba buenos de mencionar. administradores de nuestro intelecto. Y no quiero decir de que somos muy inteligentes y podemos, no, pero el Señor toma nuestro intelecto, bautízalo en el Sí, Espíritu sí. Santo y ponle fuego y afectemos a nuestro mundo de esta manera. Quiero sugerir algo y creo que es algo negativo. Una palabra que dice básicamente significa estúpido. Y es este pensamiento. Y es prevalente entre pentecostales. Y está siendo prevalente entre los de la comunidad del mensaje de la cruz. Y dicen que
Mientras más educación obtenga, menos unción tendrá. Eso es necedad. Ahora, es cierto en un aspecto que si usted depende de la educación y no depende de la unción, puedo entender eso. Pero Dios no pasa por alto nuestra ignorancia. Él quiere que seamos individuos que aprendamos. Y Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo que dice es que sí, tienes que estudiar la palabra de Dios y tienes que entender lo que sabes, pero a la misma vez tienes que depender de las escrituras y entender que cuando se trata de personas en las escrituras no eran ignorantes. Pablo no era una persona que no fue educada. Pablo probablemente fue uno de los individuos más educados en las escrituras. Como autor de las escrituras, él fue uno de los individuos más educados que existió. Lucas era un doctor, Sí. era educado. Mateo, aunque tenía su posición, se cree que Amén. estaba educado en Sí. la aritmética, entendía los números. Así que piensen en lo que menciono. Y al tener esa mentalidad y aún el sugerir que, porque el instituto busca la acreditación, que hemos perdido el camino, es absolutamente una necedad. Porque si usted va de vuelta al comienzo del instituto, es exactamente lo que estábamos estableciendo. Y por cualquier razón, Dios pausó el proceso. Y él tenía una razón por eso. Pero ahora que Él nos ha dado la luz verde, Él nos ha dicho que sigan hacia adelante, es lo que quiero que hagan, háganlo. Así que lo que estaremos haciendo es exactamente lo que Él nos dice que hagamos. Habiendo dicho esto, si usted es una de esas personas que dice no necesitamos la educación, necesitamos el Espíritu de Dios, es una cosa inmadura decir eso. Y usted menciona a mi abuelo mucho, y el hecho que él no fue educado en el sentido tradicional, pero mi abuelo es bastante educado. Se educó por sí solo. Él ha pasado miles de horas en estudios independientes en los últimos Es un 60 erudito. años. Él ha escrito comentarios sobre todo libro de la Biblia, ha escrito comentarios sobre cada versículo de la Biblia. Así Exactamente. que, mira, Ha leído miles y miles y miles de miles y libros. miles de libros, comentarios y cosas de esa naturaleza para profundizar su conocimiento de la palabra de Dios. Presten atención, lo que quiero decir es esto. Dios no quiere que usted sea ignorante y Dios no quiere que usted gaste o malgaste lo que Él le ha dado. Queremos adiestrarles y equiparles para el único propósito de que usted haga la obra del ministerio. Es lo que queremos que usted haga. Así que ven la fecha límite en la pantalla, diciembre 1, ven la información, déjenos saber que planean asistir el semestre de primavera del 2023. Si quieren más información, llamen al número, vayan en línea y envíen un correo electrónico a David Watts o a Jonathan Steele. Pueden ver su información en la pantalla también. Pueden enviarle un correo electrónico con todas las preguntas que tengan y ellos se comunicarán con usted y le ayudarán a través del proceso para que usted se registre, esté preparado y listo para comenzar con ese semestre de Sí, primavera. y recuerden, mira, una cosa más que quiero decir, le digo a los estudiantes esto muy a menudo. D.L. Moody una vez dijo, yo trabajo como que todo depende de mí y oro como que todo depende de Dios. Y así es como debemos vivir, trabajar arduamente, orar y el Él le Señor bendecirá se y le encargará de ayudará. las cosas que tienen Y que si pasar. somos Sí, fieles en lo pequeño, Él será fiel en lo más grande. en lo Eso grande, es así todo. es. Tomaremos la pausa y cuando regresemos, completaremos este párrafo. Y hay algo que quiero discutir en lo que tiene que ver al vestirse de ese nuevo hombre, siguiendo a Dios y creado en justicia y en santidad. Analizaremos esto luego de la pausa.
Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y quiero continuar con el versículo 24. Es el último versículo de este párrafo, que lo he etiquetado el vivir su identidad en Cristo. Eso es para los que han sido llamados afuera de las tinieblas y han llegado a su luz maravillosa. Cada vez que una persona es salva, hay cosas que suceden y vemos en este párrafo. Lo que acontece, usted se despoja del viejo hombre. Hay una renovación de la mente. Y luego Pablo añade esto, dice que tiene que vestirse con el nuevo hombre, despojarse del viejo y vestirse del nuevo. Y de eso quiero hablar en este día, en este segmento en particular. Doctor Watts, quiero que lea el versículo 24, por favor, de Efesios 4. Leemos de la Biblia de Estudio del Expositor, edición Y Crossfire. vestirse del nuevo hombre. Somos un nuevo hombre en virtud de ser bautizados en su muerte, sepultado con él por bautismo en su muerte, refiriéndose a la crucifixión y estando resucitado con él en novedad de vida. Que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Es lo que el nuevo hombre ha de ser y lo que puede ser, pero solo cuando se considera muerto al pecado y a la naturaleza pecaminosa, efectuado en la cruz, pero vivo a Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de Jesús y oro que nos ayudes a estudiar tu palabra, a trazar tu palabra correctamente y explicar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben, eso es algo que debemos de analizar. Y doctor Watts, quiero que usted comparta su sabiduría en eso también. En el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que entender que Dios no nos salva y no nos salvó solo para que continuáramos viviendo de la manera antigua de vivir. En otras palabras, Dios no le salvó de el pecado y toda esa tiniebla para que usted siguiese viviendo de esa manera. Hay una idea y ha estado alrededor por mucho tiempo. No es nada nuevo. Ha estado alrededor por mucho, mucho tiempo. Desde los días de Pablo, en realidad. Pablo se había encontrado esta mentalidad alrededor de 2000 años atrás y vemos esa mentalidad también hoy día. Pero también nos deja ver esa falta de madurez en los cristianos. Y es esto. Existe esa mentalidad que algunos cristianos tienen. No todos, pero algunos. Ahora que puedo ser salvo, puedo hacer lo que quiera hacer y vivir como quiera vivir. La gracia de Dios cubre todo, cubre multitud de pecados, así que puedo continuar viviendo ese estilo de vida. Pablo trató con esto en Romanos capítulo 6, en el primer versículo de ese sexto capítulo. Hace la pregunta, ¿continuaremos en el pecado porque la gracia abunda? Si quieren saber por qué hace la pregunta, vayan de vuelta a Romanos capítulo 5, donde Pablo diría que por causa de un hombre, que el pecado entró al mundo, Adán, y ese fue el resultado del pecado, pero por un hombre, Jesucristo, recibimos el don de Dios, que es la salvación. Y luego sigue explicando en una manera muy simple que donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Pero la mentalidad que estaba prevalente en aquel tiempo, y en realidad es de esa manera hoy día, la mentalidad que si la gracia de Dios cubre, como dice Pablo y proclama, y lo dice correctamente, significa que puedo hacer lo que quiera hacer, porque donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Cuando Pablo hace esta pregunta en el primer versículo de ese capítulo 6 de Romanos, hace la pregunta, ¿continuaremos viviendo en el pecado porque la gracia abunda? ¿Cuál es la respuesta? No.
dice fuertemente, en ninguna manera, que no sea ese el caso. Dios no le salva para que usted continúe viviendo en ese estilo de vida, en esa manera antigua de vivir, en esa conversación antigua. Pero Dios le salva para que Él le pueda cambiar. Y como resultado de esto, usted tiene que entender que en el momento que somos salvos, tenemos que despojarnos, tenemos que quitarnos ese viejo hombre, esa manera antigua de vivir, y tiene que vestirse con el nuevo hombre. Analicémoslo de esta manera. Cuando una persona se cambia una vestimenta, hablemos de un individuo que no tiene mucha suerte. Todo lo que le queda es la vestimenta que tiene puesta. Tiene un abrigo desgastado, tiene rotos, huele mal, está sucio y lo único, lo único que se puede hacer con él para arreglarlo es quemarlo, deshacerse de él. Y ese individuo que tiene ese abrigo, que huele mal, tiene rotos, está muy sucio y todo tipo de cosas, y digamos que gana la lotería. Y no estoy sugiriendo que vayan y compren boletos de lotería para ganarse el premio mayor. No sé lo que juegan hoy día, pero bueno, de cualquier manera. Digamos que la persona gana la lotería y recibe mucho dinero. ¿Qué es lo primero que harían? Ellos se despojan de esas cosas que son viejas, las desechan. No quieren estar asociados con esa vida o con ese abrigo, con esas vestimentas ya, porque eso habla de lo que solían ser. Y ahora que tienen mucho dinero, ¿qué es lo primero que hacen? Van y compran nuevas vestimentas. Se despojan de lo viejo, se ponen lo nuevo, y las nuevas vestimentas se ven muy bien, son de calidad, se visten completamente bien, como decimos nosotros aquí, se ha vestido muy bien y es notable. Y ni siquiera pensaría de esa manera en el pasado. Pero cuando usted tiene eso, ahora tiene una nueva vida, ahora usted se presenta al mundo exterior de una manera diferente y se comporta diferente. Ahora apliquemos esto en lo espiritual. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo remueve al viejo hombre, quien solía ser usted, la persona que solía ser usted, la vida que usted vivía, ese estilo de vida que vivía antiguamente. Lo que estaba desgastado, estaba sucio, olía mal, el pecado y la degradación reinaba. Y ahora Él remueve esto y usted se puede poner esa nueva persona. Usted se viste con el nuevo hombre, esa nueva mujer. Y todo por lo que Jesucristo ha hecho. Por eso, cuando usted es salvo, usted es considerado, y Pablo lo dice en 2 de Corintios, que usted es una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora usted es nuevo. Y Pablo utiliza la misma explicación aquí. Despójense de lo viejo y pónganse lo nuevo. ¿Hay algo que quiere Esa añadir? es la referencia cruzada que quería mencionar, 2 de Corintios capítulo 5, versículo Ujú. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Son nuevas, somos nuevos, no. Mencionaste Romanos capítulo 5. Pablo establece que los eventos que sucedieron en Génesis capítulo 3, Ujú. Adán y Eva, la caída del hombre, eso no era una fábula, no era mitológico, Cierto. no era Sucedió. folclore, era un hecho histórico. Y por causa de él, la caída y el pecado de Adán, en el ámbito Ujú. teológico, nuestra cabeza federal, nacemos en el pecado, estamos en desacuerdo con
los calvinistas y la teología reformada, pero cuando se trata de su primer punto, la depravación total, estamos de acuerdo Estamos con de la acuerdo depravación con eso. total. Ustedes pueden ver en el mundo esa Sí, depravación total y es un hecho. La absolutamente. humanidad nace completamente depravada, necesitada de un salvador. Entonces, esta idea de quién, bueno, mira, por ejemplo, hubo un místico ruso a principios de los 1900, a finales de los 1800, era un loco, era Rasputín. Sí, Rasputín estaba así es. loco, estaba completamente Completamente demente. lleno de Él necedad. dijo, ¿quién tiene el testimonio más grande? ¿El cristiano más grande o el pecador más grande? Él dijo, yo voy a ser el pecador más grande y la gracia de Dios va a obrar en mi vida aún más. Ahora, obviamente, Rasputín tenía la idea equivocada, Correcto, así pero es. lo que él pensaba existe. Sabemos que él estaba completamente loco, pero esa mentalidad era prevalente en el tiempo de Pablo Y es y prevalente prevalente hoy hoy. día. Así que Pablo trata eso mismo en Romanos 6, Romanos 5. Él establece que, miren, Adán y Eva, esto fue un hecho establecido. Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Entonces ahora, por causa de eso, entramos a Romanos 6, que realmente hemos sido salvados de Por la nuestro gracia a través de pecado la por fe. gracia mediante la fe, hechos nuevas criaturas, pero no significa que tenemos una licencia para pecar. Entonces Romanos 6, él trata eso muy específicamente y esta idea de que, bueno, miren, porque bueno, a todo el mundo le encanta la gracia de Dios y gracias a Dios por la gracia de Dios. Absolutamente. ¿Dónde estaríamos sin la gracia de Dios? Pero Cien por no, ciento. no es una licencia Cierto. para pecar. No somos como Rasputín que decimos, bueno, yo voy a pecar y la gracia de Dios va a abundar mucho más. Eso es una locura. Eso es lo opuesto de lo que estamos leyendo en Efesios. Estamos eliminando esa mentalidad carnal, despojándonos de Ujú. esa mentalidad carnal por causa de nuestra relación con Jesús. No queremos hacer esas cosas ya más. No queremos, miren, yo peco en mi vida, pero yo no estoy buscando Buscando por el activamente pecado. participar en el pecado. Yo cometo pecado por mi naturaleza pecaminosa con la que constantemente tengo luchas y pruebas y la sangre de Jesús ha cubierto mis pecados. Yo soy perdonado y miren, yo hablé de este concepto con una persona y después hablé de esto con el hermano Larson para tener claridad, la idea de que somos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvados. Así es. Somos salvos en el momento de la salvación, vamos al cielo, Cierto. pero también estamos en el proceso de ser Y ahora salvados, en el proceso explique eso de... porque muchas personas tienen esa mentalidad y eso está en 1 Corintios 18. Sí, Esos que son salvos sí, y los que correcto. están En siendo el griego, salvos. el presente Es el activo poder de Dios. indicativo, en el griego, es estar siendo salvados. Entonces, algunas traducciones dicen a los que son salvos, otras traducciones dicen a los que están siendo salvados. En el griego es más que nada lo que la escritura dice ahí. Así que algunas personas dicen, bueno, ¿estamos siendo salvados o somos salvos? Ambas cosas. Así es. Somos salvos, estamos seguros en nuestro lugar en Cristo. Si yo muero en este momento, ahora mismo, yo soy salvo, yo voy a ir al cielo, porque yo he aceptado a Cristo y he confesado mis pecados, su sangre ha cubierto mi pecado y yo voy al cielo. Pero también estoy en el proceso de estar siendo salvado, Bien. estoy en el proceso de que tengo mi lugar seguro en Cristo y ahora Él está obrando en mí, yo estoy siendo santificado. Fui santificado en la Ujú. conversión, porque, Tiene que bueno, ser leemos limpiado eso, antes de ser uno tiene declarado que ser limpio. claro, el Señor no puede aceptar nada más que Ujú. perfección, pero también estoy en un proceso de Y ahora, santificación. hablando de esa idea de el ser salvos, y sé que hay muchas personas que sintonizan, o algunos de ustedes, que están en Sí, contra de esa amén. declaración, que eso no se encuentra en las escrituras, que debe ser lo que dice, pero los que se salvan es a saber, a nosotros es poder de Dios. Quiero leer el comentario de mi abuelo en 1 Corintios 1:18 y cito del comentario. Es ahí usted puede leerlo propiamente. Dice, pero a los que se salvan es a saber, a nosotros es poder de Dios, se debió de haber traducido los que estamos siendo salvos. Entonces, eso remueve toda su teología del fundamento.
Y eso es lo que dice. Y eso es una cita directa del comentario de mi abuelo en 1 Corintios 1:18. Se refiere al hecho que la salvación tiene un efecto pasado, un efecto presente y un efecto en el futuro. Y presten atención, seguiré leyendo. Más que esto se refiere a la verdad, que como fue por la cruz, que ese pecador que ahora cree vino a Cristo, es por la cruz que ese creyente que cree en Dios permanece en Cristo. En otras palabras, no solo se pagó la deuda del pecado por Jesús en la cruz, pero también esa deuda fue quebrantada en la cruz. Es a través del entendimiento apropiado de la cruz, que habla de Jesús muriendo por la humanidad, al igual que ese pecador que cree que ahora ha muerto con él, fue sepultado con él y resucitó con él a novedad de vida. De la misma manera, la victoria del creyente sobre el pecado se mantiene así, considerando esto y actuando en esto en fe, y todo se centra en el Calvario. Tienen que entender que lo que tratamos, que queremos que ustedes entiendan, que cuando se trata del despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, lo que el doctor Watts Sí, dijo, que los que son salvos están en el proceso de ser salvos y serán salvos. ¿A qué se refiere? Se refiere a todo el aspecto de la salvación. Usted es salvo por la gracia a través de la fe en el momento de la salvación. Y a través de su vida está siendo salvo. Es un esfuerzo continuo de despojarse del viejo hombre y renovar su mente, y eso trata con todo el proceso de la santificación. santificación. A eso se está refiriendo. Y serán salvos se refiere al rapto. Así Así es. que tienen que entender, y nuevamente, repito lo que dijimos al comienzo, si no entiende la educación y el tener un entendimiento apropiado de la educación, no solo en lo bíblico, lo Sí, teológico, amén. pero aún así en lo académico, usted tomará algo y lo va a representar negativamente y lo va a malentender, y significa que usted se apartará muy lejos de lo que sería el Por propósito otro original. lado, al principio del versículo, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, también debe haberse traducido a los que se están Así es, perdiendo. Es locura, porque si la persona actualmente se está perdiendo, la persona puede detenerse y regresarse, alejarse de esa perdición. Y eso no solamente para los que se perdieron, sino para los que se están perdiendo. Si usted se está perdiendo hoy, queriendo decir, si usted se está rebelando contra Dios, puede arrepentirse absolutamente, de eso y puede volver a Dios. absolutamente. Entonces, porque no creemos en la seguridad incondicional eterna, pero tampoco creemos en la inseguridad Cierto. eterna. Si usted se está perdiendo, Creemos, dése la vuelta creemos y en esa vuelva a seguridad Jesús. eterna, pero que no es No incondicional. incondicional. Correcto, hay una Hay una diferencia. diferencia entre lo condicional y lo incondicional. Y no quiero separarme del tema, Sí, pero nos dice esa idea que puedo vivir de cualquier sí, manera y solo porque sí, fui amén. salvo Sí, 50 años correcto. atrás. De eso Sí, estamos entonces hablando. todo se vale. Sí, volvemos al texto. Exactamente lo que Lo tratamos que de Pablo decir. está tratando de decir, hay que quitar esa mentalidad carnal de poder hacer lo que uno quiere usándolo como licencia para pecar. Pero el concepto de aquellas personas que estamos siendo salvados, el otro lado de eso quiere decir los que estamos perdiéndonos. Si uno ha aceptado a Cristo y uno está en el proceso de la santificación, hay un punto en el que usted puede alejarse de Dios. Cierto. Y hay un punto, si usted se está perdiendo, en el que usted puede ir a Dios, porque nosotros creemos en el libre Ahora, albedrío. El hombre tiene una voluntad propia de cierto. escoger, de aceptar a Tenemos que Cristo o de tomar la pausa rechazarlo. antes del último segmento. Nos quedan algunos minutos. Siguen en sintonía y regresaremos con el estudio. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y la pregunta que quiero hacer, la pregunta que quiero presentar es esta. ¿Cómo nosotros, como creyentes, no hablo de incrédulos, cómo nosotros a diario nos despojamos del viejo hombre? Porque tienen que hacer eso en la salvación.
Se despoja del viejo hombre en la salvación y se viste con el nuevo en la salvación. Pero todo esto es un acto continuo, un acto diario del despojarse del viejo hombre, renovar su mente y vestirse con el nuevo hombre. ¿Cómo hacemos esto? Y esto se hace, y se supone que se haga todos los días, no solo una vez, todos los días. ¿Cómo hacemos esto? La respuesta se encuentra en la cruz. Lo leí en el último segmento del comentario de mi abuelo, 1 Corintios 1:18. Tenemos que entender, tenemos que saber y tenemos que entender que de la misma manera que entramos, es de la misma manera que permanecemos. Si originalmente nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos con el nuevo hombre, por fe en Cristo, en lo que Él es y lo que Él ha hecho, así es como continuamente y a diario seguimos moviéndonos y despojamos a ese viejo hombre y nos vestimos con el nuevo hombre. Esto se hace cada uno de los días. Habla de la renovación de la mente. ¿Cómo hacemos eso? De la misma manera, entendiendo Sí, que todo lo que recibimos de Dios fue pagado por Jesucristo a través de lo que hizo en el Calvario. Eso, y eso solamente, es la llave para continuamente, a diario, despojarnos del viejo hombre, continuamente, a amén. diario, renovar nuestras mentes y continuamente, a diario, vestirnos del nuevo hombre. Lo hacemos más difícil de Siempre lo que tiene lo que ser. Lo sobrecomplicamos. complicamos este caminar cristiano tanto. Queremos añadir todas estas cosas al evangelio que no son necesarias. Nosotros, la humanidad, cuando somos salvos, nosotros no podemos sacarlo de nuestra mente que no estamos logrando esto por obras. El hombre siempre ha luchado con la idea de las obras porque en lo natural Se hace lo cuando correcto. trabajamos arduamente somos Es cierto. galardonados. En la vida espiritual pensamos Sí, que si trabajamos esa es la fuerte nos van mentalidad. a galardonar también. Siempre tenemos que pelear contra eso, que no somos nosotros sino Es el Él. Espíritu Santo No es lo que nosotros quien hacemos sino el obra a Espíritu través Santo. de el medio de la cruz. Y presten atención, cuando usted se despoja del viejo hombre, el viejo hombre es uno que es de injusticia, es sucio, lleno de pecado, Amén. degradación, vergüenza, depravación. Sí, El nuevo hombre toma las características de Cristo, que son santidad y justicia. ¿Qué sí, significan esas palabras? Simplemente, la justicia significa actuar correctamente. sí, Significa actuar correctamente. sí. Eso es la Mira, justicia. tú debes cambiar. Cuando tú te Absolutamente. conviertes al Señor, tu comportamiento debe cambiar. No modificación de comportamiento, sino por el Espíritu de Dios en uno debe haber algo diferente La en santidad nosotros. tiene que ver con nuestra conducta. La justicia tiene que ver con lo que acontece, la manera correcta de vivir. Y, Sí, bueno, quiero decirlo de esta manera, en general, encontrará que si se menciona la justicia, la santidad no está muy lejos. Porque así cuando es. usted ha Sí, sido cambiado amén. y empezará a actuar de una manera diferente, empezará a vivir diferentemente. Así Sí, que tienen esa mentalidad de, si tiene esa mentalidad como cristiano, que puedo continuar viviendo de cualquier manera. Pablo nos dice aquí que cuando se viste del nuevo hombre, eso se hace a diario por fe en Cristo y es crucificado, que usted va a actuar correctamente y vivirá correctamente. sí, amén. Así es. A eso es lo que se refiere. Y cuando uno mantiene la fe anclada en el objeto Vivirá apropiado, continuamente y actuará uno correctamente. vivirá bien y actuará bien. Y cuando uno quede mal, uno será convencido por el Espíritu Santo y se arrepentirá. En los momentos en los que quedamos mal, muy a menudo en nuestra cultura estamos tan Sí, obsesionados con no querer avergonzar a nadie, no queremos que nadie sienta vergüenza. Yo no quiero avergonzar a nadie y el Espíritu Santo tampoco quiere avergonzar a nadie, Él cierto. quiere Hay una convencer. diferencia.
no sentimos convicción ya. Mira, demasiadas veces no somos convencidos por lo que estamos haciendo, a dónde vamos, y eso es lo que me preocupa a mí. No que yo te diga a ti que lo que estás haciendo está mal y hablar de diferentes cosas, sino que uno sienta la Escuché una convicción del historia Espíritu Santo. verídica y probablemente fue como 10 años o 15 años o algo así. Una iglesia en particular, a lo que nos referimos a sensibles al buscador, todavía son prevalentes. Desafortunadamente, sí. ¿Se les está acabando la influencia? No sé si se les acabará. Quizás no Sí, sea tan prevalentes como lo fueron, pero están alrededor todavía. Había un hombre que estaba luchando, simplemente luchando. Vivió una vida de pecado, creció en la iglesia, entendía todo acerca de la iglesia, se separó de Dios por muchos, muchos años. Y finalmente dijo, ¿saben? Tengo que regresar. Era miserable, su vida estaba destrozada y necesitaba regresar a los caminos del Señor. Y fue a una iglesia muy popular en aquella ciudad en particular. Miles y miles y miles. Y estaba sentado en la parte de atrás. Y mientras el servicio transcurría, seguía mirando alrededor y decía, ¿eso es todo? ¿Eso es la iglesia hoy día? Y amén. gritó a voz alta, ¿dónde está la convicción? Sí, Y ese era un pecador que sí, se había apartado de Dios. sí, Y se puso en pie y gritó, ¿dónde está la convicción? Le miraron y le dijeron que se saliera de la iglesia. sí, Pero no hay convicción hoy día. Si usted es un creyente que ha nacido de nuevo verdaderamente, va a querer vivir correctamente y actuar correctamente. Y cuando se equivoca, está el poder convictivo del Espíritu Santo que debe ministrarle y decirle a usted, oye, removiste la mirada de Cristo. Y les quiero decir que es algo engañoso cuando usted se envuelve en ciertas cosas y no siente el poder convictivo del Espíritu Santo como debe sentirlo y en ocasiones lo escucha pero lo ignora. Si usted lo ignora, créame, que se despertará 1, 2, 3 años después y se dará cuenta que no está viviendo correctamente. No importa si está practicando en el ministerio o no. Llegará un punto y dirá, no vivo correctamente. Ha sentido la presencia de Dios, ha sentido el Espíritu de Dios, hace cosas que son incorrectas y usted lo sabe, pero usted es indiferente a todo eso. Ahí es cuando ha abandonado el vestirse del nuevo hombre y ha regresado al antiguo hombre. Y quiero concluir al decir esto. Si usted se pone el nuevo hombre, va a querer vivir correctamente y actuar correctamente. Así que esto remueve toda esa idea en los medios sociales que puede tener sus citas bíblicas en su portal o en su biografía, pero la foto le muestra a usted casi desnudo, bebiendo y maldiciendo. sí, amén, amén. Si usted se pone el nuevo hombre y es salvo, y está siendo salvo, actuará correctamente y hará lo correcto. Se nos ha acabado el tiempo. Les amamos en el Señor. Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.